En diciembre de 1972, un hombre de rostro pálido y manos temblorosas quemó 23 identificaciones en el horno de una pensión de montaña, una por una, mientras observaba cómo las llamas consumían los rostros de personas que nunca regresaron a sus hogares. Vicente Torres, propietario de la pensión El Pino en la Sierra de Durango, a 30 kilómetros de la frontera, invierno de 1972. La Sierra Madre Occidental. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta ahora. Ricardo Valenzuela entró en la pensión el 3 de diciembre a las 4:30 de la tarde. 30 años, ingeniero de Monterrey, casado, sin hijos. Llevaba un abrigo de lana, una buena mochila de montaña y dinero en la cartera. Había recibido un bono anual y quería descansar antes de las fiestas. Entonces, se registró en el libro de huéspedes, habitación número 7, y planeaba quedarse 4 noches. Vicente Torres le llevó un té, le preguntó sobre sus planes en los senderos y le advirtió sobre la nieve que se esperaba esa noche. Valenzuela sonrió y dijo que conocía las montañas, que no era un turista aficionado. Esa fue la última conversación que alguien tuvo con él. El 6 de diciembre, Elena Valenzuela comenzó a preocuparse. Su esposo no llamaba, pero en la pensión no había teléfono en las habitaciones. El 8 de diciembre fue a la sierra personalmente. Llamó a la puerta de la pensión El Pino. Vicente Torres abrió con una sonrisa, con una toalla en las manos, como si acabara de secar los platos. Dijo que el señor Valenzuela se había marchado la mañana del 5 de diciembre, que había salido al sendero a pesar de las advertencias, que la nieve había cubierto los circos nevados y que los rescatistas llevaban 3 días buscando a 2 turistas desaparecidos. Elena preguntó si podía ver el libro de huéspedes. Vicente se lo trajo sin dudar. El registro de su esposo estaba allí. Nombre, apellido, fecha de llegada, fecha de salida el 5 de diciembre y una firma parecida a la de Ricardo, aunque un poco temblorosa. Elena miró la página durante un largo rato. Vicente permanecía en la puerta en silencio, con la toalla todavía en las manos. Dijo que veía turistas como su marido cada temporada, gente que cree conocer las montañas, pero las montañas solo se conocen a sí mismas. La policía local inició una investigación el 10 de diciembre. El oficial Antonio Navarro, de 52 años y con 20 de servicio, conocía a Torres personalmente. Sus hijos iban a la misma escuela. Revisó el libro de huéspedes, habló con los vecinos y preguntó en las tiendas si alguien había visto a Valenzuela. Nadie vio nada. La nieve había cubierto los senderos, la temperatura bajó a 15 grados bajo cero y el grupo de rescate suspendió las operaciones hasta el deshielo. El caso fue clasificado como un desafortunado accidente de montaña, uno de los 23 en la región desde 1967. Pero había documentos que nunca llegaron a la investigación oficial. En enero de 1973, un agente de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, realizaba una inspección de rutina en las pensiones de la zona. Se llamaba Javier Morales, 38 años, oficial operativo de la ciudad de Durango, especializado en casos de contrabando y contactos con extranjeros. Llegó a la pensión El Pino el 20 de enero, sin previo aviso y vestido de civil. Vicente Torres estaba en el sótano cuando Morales llamó. Su esposa, Carmen, abrió la puerta. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras le pedía que esperara. Morales entró sin ser invitado. Notó 3 cosas en los primeros 5 minutos. Primero, al libro de huéspedes le faltaban páginas. Se veían trozos de papel rasgado junto a la encuadernación. Segundo, en el comedor había un jarrón con flores marchitas y a su lado una cartera de hombre, de cuero, con las iniciales RV grabadas en la solapa. Tercero,
Del sótano provenía un olor a humedad y a algo más, un olor penetrante y químico, como si alguien hubiera derramado gasolina o un disolvente. Vicente Torres entró en el comedor con una sonrisa, las manos manchadas de carbón y sudor en la frente a pesar del frío. Morales le preguntó por el libro de huéspedes. Torres explicó que varias páginas se habían dañado por la humedad y que las había reemplazado por otras nuevas, que todo estaba en orden. Morales le preguntó por la cartera. Torres dijo que era de un huésped, que la había olvidado por accidente y que estaba esperando a que volviera a por ella. Morales preguntó si podía ver el sótano. Vicente Torres dejó de sonreír. Dijo que el sótano estaba cerrado, que la llave la tenía su esposa, que allí solo había carbón y papas, nada interesante. Morales preguntó por qué la puerta del sótano estaba cerrada con un candado de tipo militar, de los que se usan en los almacenes de municiones. Torres dijo que se lo había comprado a un conocido del ejército, que eran resistentes y que en el sótano guardaba cosas de valor. Morales preguntó qué cosas. Torres no respondió. Miraba al suelo, con la mandíbula apretada y una vena pulsando en su cuello. Morales anotó en su libreta: Torres, Pensión El Pino, inconsistencias en los registros, conversación evasiva, sótano cerrado con candado militar, propietario visiblemente nervioso, recomiendo inspección sanitaria y nuevo interrogatorio. La inspección nunca se llevó a cabo. Javier Morales murió el 31 de enero de 1973 a las 10 de la noche, en la carretera entre el pueblo y la ciudad de Durango. Su coche se salió de la carretera helada y se estrelló contra un árbol con tal fuerza que el motor se incrustó en la cabina. La investigación concluyó que Morales conducía a exceso de velocidad, que las condiciones eran terribles y que fue un accidente. Sus notas fueron archivadas en el Archivo General de la Nación, olvidadas y cubiertas de polvo durante 50 años. Nadie revisó el sótano de la Pensión El Pino. Vicente Torres nació en 1919 en León, en una familia de ferrocarrileros. En el 43 fue enviado a trabajar a Estados Unidos en una fábrica cerca de El Paso durante 2 años. Regresó a México en el 45, silencioso, delgado, con cicatrices en la espalda. Se casó con Carmen Vargas en el 47, compraron las ruinas de una vieja pensión en la sierra con sus ahorros y la renovaron con sus propias manos. Su hija Sofía nació en el 49. Los vecinos recordaban a Vicente como un hombre trabajador, religioso y reservado. Iba a misa todos los domingos a la iglesia de San José, nunca bebía, ayudaba con las reparaciones y quitaba la nieve de las aceras de toda la calle. Pero había en él un silencio que asustaba a la gente cuando duraba demasiado. La señora Juana Gutiérrez, una vecina, dijo en una entrevista en 1998: Vicente era un buen hombre, pero cuando miraba las montañas, yo veía algo roto en sus ojos, como si las montañas supieran algo de él que nosotros no sabíamos. El padre Miguel Reyes, párroco local desde los años 60, recordaba que Torres se confesaba con regularidad, pero nunca revelaba qué confesaba. Siempre salía pálido del confesionario, como si hubiera dejado allí una carga que no podía soportar. La pensión El Pino era pequeña, con 8 habitaciones, muebles sencillos, limpia pero sin lujos. Los huéspedes eran principalmente trabajadores de vacaciones, turistas solitarios, gente sin familia que no dejaba muchas huellas. Los precios eran bajos, la comida buena. Carmen Torres cocinaba platillos tradicionales, guisos, tamales, caldos. Vicente guiaba a los huéspedes por los senderos, conocía cada camino, cada cueva, cada lugar donde la nieve engaña y el bosque se traga las huellas.
Era el guía que buscaba a la gente que quería desaparecer del mundo por unos días. Algunos desaparecieron para siempre. Oficialmente, 23 personas desaparecieron en la Sierra Madre Occidental entre 1967 y 1973. Avalanchas, ventiscas, hipotermia, caídas. Las montañas se cobran vidas cada año. Es una estadística, es normal. Pero si se superpone un mapa de las desapariciones con los libros de huéspedes, surge un patrón tan claro que duele a la vista. 7 personas fueron vistas por última vez en un radio de 2 kilómetros de la pensión El Pino. 5 de ellas tenían una estancia confirmada allí. 3 fueron vistas hablando con Vicente Torres el día antes de su desaparición. La policía nunca conectó los puntos. Las investigaciones las llevaban diferentes destacamentos. La comunicación era deficiente, los documentos se perdían, la memoria fallaba. Torres tenía una ventaja: conocía personalmente a cada oficial, ayudaba a la policía como guía en las operaciones de rescate y sus testimonios eran creíbles. Cuando alguien desaparecía, a menudo era el propio Vicente quien organizaba la búsqueda, guiaba a los equipos de rescate y señalaba dónde buscar. Nadie sospechaba del hombre que era el primero en ofrecer su ayuda. Carmen Torres murió en 1979 de cáncer de estómago. Tenía 51 años y pesaba apenas 40 kilos. Pasó sus últimos meses en cama, sin salir de su habitación. Los vecinos recuerdan que dejó de hablar con su marido un año antes de su muerte. Le daba la espalda a la pared cuando Vicente entraba en el dormitorio. El padre Reyes le dio la extrema unción y dijo que ella susurraba algo sobre el sótano, un candado y cosas que debían quemarse. Pero estaba bajo el efecto de la morfina y sus palabras eran confusas. Nadie prestó demasiada atención a una mujer moribunda. Su hija Sofía se fue de la pensión en 1967 a los 18 años. Se mudó a Monterrey y trabajó como secretaria en una fábrica. En 30 años no visitó a su padre ni una sola vez. No asistió al funeral de su madre. Cuando Vicente Torres murió de un infarto en 2001, Sofía vendió la pensión sin siquiera verla. Ordenó que demolieran el sótano, rellenaran los cimientos y lo quitaran todo. En 2021, cuando unos periodistas de Televisa Durango la encontraron y le preguntaron por su padre, Sofía tenía 72 años. Vivía sola en un apartamento y sus manos temblaban al encender un cigarrillo. Dijo algo que todos los presentes recordaron. Cuando tenía 9 años, vi a mi padre en el sótano en mitad de la noche. Estaba quemando algo en un pequeño horno de hierro. Papeles, documentos, algo pequeño y brillante. Le pregunté qué hacía. Me miró y dijo: «Las montañas se llevan más de lo que devuelven, Sofía, y a veces eso es bueno». Le pregunté qué significaba eso. Me abrazó, me besó en la frente y me dijo que nunca más bajara al sótano. Nunca más bajé. Pero oía ruidos, olía un olor. Le preguntaron qué olor. Sofía apagó el cigarrillo, miró por la ventana. Su rostro era de piedra, a tierra húmeda y a gasolina. Como en un cementerio cuando cavan una tumba. Una caja de acero para municiones permaneció en el sótano de la pensión El Pino durante 20 años. Vicente la había comprado en el 48 a un exsoldado, pagando con una botella de tequila. La caja tenía paredes de 5 centímetros de grosor y un candado de 3 cerrojos. Era tan impenetrable como una caja fuerte. Dentro guardaba cosas que nadie debía ver. Documentos personales, identificaciones, carteras, cartas nunca enviadas, fotos de familias, pequeñas joyas. Y un pequeño anillo de plata con las iniciales grabadas RV plus EBU 1965.
Ricardo Valenzuela y Elena se habían casado en 1965 en la iglesia de San Miguel en Monterrey. Elena llevó ese anillo todos los días durante 7 años, hasta la muerte de su esposo en la sierra en diciembre del 72. Cuando recibió sus efectos personales de la policía, la cartera, el reloj, los documentos, el anillo no estaba allí. Le preguntó al oficial navarro dónde estaba el anillo. Él le dijo que su esposo probablemente se lo había quitado antes de salir al sendero para no perderlo con los guantes, que quizás lo había dejado en la pensión. Elena le preguntó a Vicente Torres por el anillo. Torres negó con la cabeza. Dijo que su esposo no había dejado nada en la habitación, que todo estaba vacío cuando limpiaron después de su partida. Elena regresó a Monterrey sin el anillo, sin su esposo, con las manos vacías. Murió en 1994 de un derrame cerebral, a los 61 años, sola, sin hijos. Pero el anillo estuvo en la caja en el sótano todo ese tiempo. Sofía Torres lo vio una vez, cuando tenía 16 años, mientras su padre estaba en misa y el sótano estaba abierto por casualidad. La caja estaba en un rincón cubierta con una lona. Sofía levantó el candado. No estaba cerrado. Dentro había objetos ordenados en filas como en un archivo. Carteras, documentos, fotos de personas que no conocía. Y el anillo de plata brillante con las iniciales RU+EV. Sofía lo tocó con el dedo. Estaba frío como el hielo. Oyó pasos en las escaleras. Cerró la caja, salió corriendo del sótano y nunca le dijo a su padre lo que había visto. Pero cada noche, durante los 2 años siguientes, soñó con ese anillo, con esas iniciales, con las personas de las fotos que la miraban con ojos muertos. No se sabe cuántas personas desaparecieron realmente de la pensión El Pino. Los datos oficiales hablan de 7 casos directamente relacionados con la pensión, pero hay historias que la policía nunca registró. Turistas que llegaron solos, sin familia, sin nadie que los buscara. Gente que quería desaparecer, que huía de deudas, de sentencias, de la vida. Vicente Torres tenía buen ojo para esa gente. Los reconocía por la forma en que se registraban, por cómo evitaban el contacto visual, por pagar en efectivo y no dejar direcciones de contacto. Eran los huéspedes perfectos para un hombre que quería que alguien desapareciera. El motivo nunca se estableció. ¿Dinero? Quizás. Los huéspedes traían sus ahorros, a veces considerables, y la pensión solo aceptaba efectivo. Control, probable. Torres era un hombre que había sobrevivido a un pasado violento, a la humillación, a la pérdida de control sobre su propia vida. Tal vez encontró el poder en otras cosas. Tal vez borrar a la gente le daba la sensación de que controlaba algo que nadie más podía controlar. O tal vez simplemente creía que las montañas tenían derecho a tomar y él tenía derecho a ayudarlas. La pensión. El Pino fue demolida en 2003. En su lugar se construyó un hotel moderno, el Sierra Madre Wellness Resort, de 4 estrellas, con piscina, sauna y vistas a las montañas. Miles de turistas llegan allí cada año, familias, parejas, grupos de esquiadores. Duermen en habitaciones sobre el lugar donde una vez estuvo el sótano de Vicente Torres, donde estaba la caja de acero, donde olía a tierra húmeda y a gasolina. Nadie les cuenta lo que hubo allí. Nadie sabe qué pasó con los cuerpos de los desaparecidos. Las montañas pueden ocultarlos durante 100 años, 200, para siempre. Los glaciares se derriten lentamente, los deshielos revelan cosas enterradas durante décadas. En 2007, los rescatistas encontraron los restos de un turista desaparecido, en los años 80, expuestos por el hielo derretido en una ladera. En 2012, encontraron una mochila con los documentos de una mujer desaparecida en los años 60.
escondida en una grieta de roca, como si alguien la hubiera puesto allí a propósito. Quizás las montañas empiecen a devolver lo que se llevaron. El Archivo General de la Nación en la Ciudad de México guarda un expediente incompleto sobre el caso de Vicente Torres. Las notas de Javier Morales, las declaraciones de Elena Valenzuela, fragmentos de los libros de huéspedes, viejas fotografías de la pensión. Pero las pruebas clave han desaparecido. La caja de municiones nunca fue encontrada. El sótano fue rellenado antes de que nadie pudiera registrarlo. Los testigos han muerto o son demasiado viejos para recordar los detalles. El caso nunca fue reabierto oficialmente. Las familias de las víctimas recibieron expedientes cerrados y condolencias. La familia Valenzuela recibió un certificado de defunción, sin un cuerpo, sin un lugar de entierro. Las montañas se llevaron a su familiar, como se llevaron a otras 22 personas, como se las llevan cada año, estadísticamente, normalmente, pero algunos habitantes del pueblo recuerdan. La señora Juana Gutiérrez, de 91 años, todavía vive en la casa de al lado de donde estaba la pensión. En 2020 dijo a los periodistas: Vicente era un buen vecino, pero en invierno oía cosas extrañas, ruidos de su sótano, en mitad de la noche, como si alguien estuviera cavando. El olor que salía de allí por la mañana cuando abría las ventanas. No pregunté. En aquellos tiempos no se preguntaba por cosas que podían ser desagradables. Vivíamos unos junto a otros y cada uno tenía sus secretos. Le preguntaron si se arrepentía de no haber preguntado. Miró a las montañas, su rostro estaba sereno. Si hubiera preguntado, tal vez yo también habría desaparecido. Vicente Torres no dejó un diario, no dejó una confesión, no hubo revelaciones en su lecho de muerte. Murió rápidamente en su cama, solo, a las 5 de la mañana. Los vecinos lo encontraron por la tarde, cuando no abrió la puerta para ir a misa. Su rostro estaba tranquilo, sus manos cruzadas sobre el pecho, como si se hubiera quedado dormido. En la habitación había un jarrón con flores frescas y, sobre la mesita, una Biblia abierta en el libro de Job, con un pasaje subrayado: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El padre Reyes ofició el funeral. Asistieron 20 personas, en su mayoría vecinos, nadie de la familia. Sofía no fue. La tumba está en el cementerio del pueblo, una cruz sencilla con la inscripción: Vicente Torres, 1919-2001, descanse en paz. Nadie visita esa tumba, no le llevan flores, la hierba crece sobre la lápida. La única persona que va con regularidad es un viejo rescatista, Mateo Durán, de 83 años, que trabajó en las montañas durante 40 años. Va una vez al año, en diciembre, en el aniversario de la desaparición de Ricardo Valenzuela. Se para frente a la tumba de Torres durante unos minutos, no reza, no dice nada, solo mira. Le preguntaron por qué lo hace. Respondió: para recordar que las montañas no matan, la gente mata. Las montañas solo lo ocultan. ¿Cuánta verdad puede soportar una montaña antes de empezar a devolverla? ¿Cuántos cuerpos se esconden en las grietas de los glaciares, en las cuevas, bajo avalanchas que nunca se derretirán? ¿Cuántas familias esperan respuestas que nunca llegarán? Vicente Torres murió sin castigo, sin juicio, sin justicia. Sus víctimas no tienen tumbas, no tienen memoria, son solo nombres en archivos, puntos en un mapa, personas que salieron a un sendero y nunca regresaron. El anillo de plata con las iniciales RVP nunca fue encontrado, la caja desapareció. El sótano fue rellenado, la pensión demolida, pero las montañas recuerdan. Los glaciares comienzan a derretirse más rápido cada año. El cambio climático revela lugares que estuvieron ocultos durante décadas.
Si Vicente Torres realmente escondió los cuerpos en las montañas, podrían volver. No ahora, no en un año, pero algún día. Y cuando vuelvan, la pregunta es, ¿alguien querrá escucharlos? Si todos en el pueblo sabían que Vicente Torres era extraño, que algo sucedía en su sótano, que los huéspedes desaparecían con demasiada frecuencia, ¿por qué nadie cerró esa puerta? ¿Por qué la policía no revisó la caja? ¿Por qué el agente de la DFS, que hizo preguntas incómodas, murió 2 semanas después en una carretera helada? Escribe en los comentarios qué piensas de esto ahora. La última imagen que queda, una caja de acero para municiones, cerrada con un candado militar, en el sótano de una pensión, en la oscuridad, rodeada por el olor a tierra húmeda y a gasolina. Dentro, 23 identificaciones, 23 rostros en fotografías, personas que salieron una mañana a un sendero y nunca regresaron, y un anillo de plata brillando en la penumbra, con las iniciales RV+EV, esperando a alguien que nunca vendrá a por él. Las montañas se llevan más de lo que devuelven, y a veces la gente les ayuda a hacerlo.